Panamá ha crecido rápido, en muchos casos más rápido de lo que hemos sabido ordenar. Por eso, hoy es clave reconocer que el desarrollo no puede seguir guiándose por improvisación. La planificación territorial es la herramienta que permite anticipar conflictos, proteger recursos y dar certeza tanto a las comunidades como a la inversión. Para todos es importante la planificación. Porque si hubiésemos planificado, hubiéramos tenido una idea de crecimiento de pedacito, el problema hoy por hoy no hubiese sido la magnitud que lo fue. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero comenzar agradeciendo al señor Miguel Batista, alcalde del distrito de Pedací, por brindarnos la apertura de su distrito y este centro de visitantes para conversar sobre el futuro de su territorio. Saludos le manda a la presidenta AP, Julia de Santis. Muchas gracias también a la presidenta del capítulo Azuero, Edixa Gutiérrez. Muchas gracias a los gobernadores aquí presentes, autoridades, miembros de AP, ciudadanos presentes. Gracias a todos por estar aquí. Hoy no estamos aquí solo para hablar de un plan. Estamos aquí para hablar de cómo se va a desarrollar en los próximos años Pedací. El Plan de Ordenamiento Territorial no es un documento técnico más, es un contrato social. Es el acuerdo que define cómo crecemos, dónde crecemos y cuáles son los límites que no debemos cruzar si queremos desarrollo. Pero también habla de la calidad de vida y nuestra estabilidad a largo plazo. Si ampliamos la mirada, es importante entender primero el contexto del país. Panamá ha crecido rápido, en muchos casos más rápido de lo que hemos sabido ordenar. Por eso, hoy es clave reconocer que el desarrollo no puede seguir guiándose por la improvisación. La planificación territorial es la herramienta que permite anticipar conflictos, proteger recursos y dar certeza tanto a las comunidades como a la inversión. Crecer sin orden sale caro y corregir después siempre cuesta más que planificar a tiempo. Ahora bien, cuando bajamos esta reflexión al territorio, aparece con claridad el caso Azuero. Azuero se encuentra en una zona climáticamente sensible y aquí el ordenamiento territorial no es una opción técnica, es una necesidad básica. Por eso Azuero debe empezar a ver el agua no solo como un límite, sino también como una oportunidad. Porque hay una realidad que no podemos ignorar. Sin agua no hay desarrollo posible, ni turismo, ni agricultura, ni estabilidad social. El ordenamiento territorial debe partir de la protección del recurso hídrico, de las zonas de recarga y del suelo. Si no aseguramos esto desde el inicio, cualquier modelo de desarrollo será frágil y de corto plazo. Y es justamente aquí donde entra Pedací. Pedací tiene una vocación turística clara, pero el turismo no se puede dejar al azar. La pregunta no es si Pedací debe desarrollarse, la pregunta es cómo. Un distrito turístico necesita definir con claridad qué tipo de turismo quiere atraer, cuánta presión puede soportar su territorio y cómo asegurar que el beneficio llegue a toda su gente. Pedací no puede crecer con modelos dispersos, intensivos en el suelo, agua y energía. El camino está en modelos compactos, eficientes y compatibles con su identidad, que protejan el paisaje, la costa y los ecosistemas que son su mayor valor. Ordenar el territorio no es frenar el desarrollo. Es la única forma de que el desarrollo sea sostenible en el tiempo. Y todo eso nos lleva a una conclusión clara. Hoy Pedací tiene la oportunidad de hacer las cosas bien desde el inicio, proteger su agua, ordenar su crecimiento y usar la planificación como una herramienta de consenso y no de conflicto. Este plan de ordenamiento territorial no es para nosotros, es para las futuras generaciones. Planificar hoy es la mejor decisión que podemos tomar para asegurar el futuro de Pedací. Muchas gracias. Palabras honrosas que nos da esta tarde para el inicio de este gran importante foro. Ahora escucharemos las palabras del gobernador de la provincia de Los Santos, Fernando González. Soy docente y los docentes nunca nos quedamos de pie. Así es que tenemos que buscar. Bueno, muy buenos días, buenas tardes ya a todos y a todas. Me acojo a los saludos protocolares de la mesa. Bienvenidos a nuestra provincia de Los Santos, una provincia folclórica, una provincia de muchas virtudes, y me alegra mucho ver los subterráneos también de la provincia de Herrera en este lugar. Soy muy
llevado a estos temas y pienso que hoy es una oportunidad grandísima de conversar mucho sobre un tema que a todos nos interesa. Pero así no es solo un punto en el mapa, es el corazón de nuestra identidad como la provincia de Los Santos. Hoy nos encontramos en un momento histórico y muy importante para nosotros. Espero que aquí no hablemos de cemento y planos, sino que conversemos de los próximos años de nuestra área de Azuero. Nuestra perspectiva de desarrollo no debe ser el crecimiento descontrolado, sino el progreso con alma. Queremos un distrito, una provincia, una península, donde la clase sea de turismo, pero un turismo comercial que nos lleve a un turismo sostenido. Convertirnos en el referente regional azul y verde. Identidad local, que cada uno de nosotros y cada construcción respete la arquitectura y el paisaje que nos hace único en la República de Panamá. La importancia no es lo que más interesa. Lo que más nos ayuda es la garantía de cumplimiento. Muchos temen, pero ¿por qué lo podemos lograr? Si hacemos institucionalidad. Fortalecer la ventanilla única y la fiscalización municipal es clave en estos temas. La transparencia, los procesos que sean transparentes, digitales, públicos, donde cualquiera, a cualquier hora y en cualquier momento pueda solicitarlo. La vigilancia activa de la ley y del plan de ordenamiento territorial. Quien ignore las reglas del juego pone en riesgo el futuro de todos y enfrentará las consecuencias legales pertinentes. Por eso quiero manifestarles bienvenidos a la provincia de Los Santos y sobre todo decirles a plena voz y convencidos de que el desarrollo de las provincias de Herrera y Los Santos no se improvisa, se tiene que analizar y estudiar y a eso vamos. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias, gobernador, por sus palabras. Ahora le damos la palabra al gobernador de la provincia de Herrera, Elías Córdoba. Sí, muy buenas tardes a todos. Arquitecto Solano, alcalde Batista, alcalde Azuero, Elisa Gutiérrez, señor gobernador de Los Santos, Fernando Rosales, a todo el equipo de ordenamiento territorial de APIR, aquí presentes, representantes, directores provinciales. Realmente este es un momento importantísimo donde tenemos que enfocar a la península de Azuero haciendo un mapeo claro de lo que estamos haciendo aquí. Felicito al alcalde Batista porque realmente lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo aquí podemos replicarlo en todos los distritos de la provincia de Herrera, de la península de Azuero, los 14 distritos. Y conversando con un amigo, con Batista en antes, nosotros tuvimos por allá un viaje con mi esposa en Nueva York, y yo le decía a mi esposa, más fácil yo meterlo en algún lugar en Panamá que acá en Nueva York. Acá en Nueva York iba a ver derechito, tranquilo, con mi Waze y me llevaba a donde sea. Entonces nosotros tenemos que tirar, porque realmente sin agua, sin los servicios básicos, no podremos avanzar. Y realmente lo que dejamos de hacer, y me enfoco más que nada en la provincia de Herrera, lo que hemos dejado de hacer por 10 años y lo estamos desarrollando en el 2025, llegando al 2045, no podemos dejar pasar este momento para entonces extrapolar las acciones que necesitamos desarrollar a corto y mediano plazo. Y eso es lo que estamos desarrollando hoy aquí, gente interesante, gente muy importante, gente muy influyente y que realmente
la península de Azuero sea parte del desarrollo nacional. Y nosotros somos dos provincias terminales, Herrera y Los Santos, y las otras provincias son provincias de paso hacia Norteamérica. Y nosotros tenemos que hacer y hablar alto y claro y apalancarnos con todas las asociaciones para nosotros tocar puertas para que nos miren, para que vean que nosotros somos parte de un desarrollo, que sea parte integral del país, porque la península de Azuero tiene mucho potencial. Aquí el puerto de Mensabé, tantas cosas importantes que hacía acá en la provincia de Herrera, muchos lugares arqueológicos, históricos, por excelencia, que tenemos que potenciar, incrustarlos en un ordenamiento territorial coherente, actualizado, porque realmente nosotros en Chitré, en la provincia de Herrera, estamos muy desfasados. Aquí conversando con la representante, ella también, que estamos viendo también la forma de incorporar lo autóctono del folclore ocueño y que sea parte de ese entorno de un ordenamiento territorial actualizado y coherente, porque nosotros estamos haciendo historia y que nuestros hijos, nuestros nietos vean el reflejo del trabajo sistemático que hoy va a salir de aquí. Y yo agradezco a Tele Nacional por tomar esta iniciativa, conversando también con Cárdenas sobre la necesidad de hacer otros eventos importantes en la provincia de Herrera para poder nosotros darle ese empuje necesario y que nosotros vamos a apalancar de mucha sociedad civil, porque esa es la fortaleza nuestra para nosotros poder tocar puertas a los diferentes ministerios para que vean las necesidades que tenemos en la península de Azuero, las necesidades que tenemos en la provincia de Herrera, y sabemos que el gobernador de Los Santos, tanto mi persona, estamos comprometidos, porque realmente yo nací en Monaguillo, sigo viviendo en Chitré y voy a morir en Chitré. Así que todo el esfuerzo que yo hago, lo hago porque realmente quiero a nuestra península de Azuero. Y yo sé que usted tiene también ese sentimiento incrustado en sus corazones, y por eso esto es un lleno completo, importante, de personas muy interesantes que aportan a esta parte de lo que nosotros estamos desarrollando, que es el turismo importante en la península de Azuero. Aquí nada se desfasa de lo que es Cancún. Cancún por los años 70 era un lugar donde devastaron y quedó eso tirado, y vino una persona, creó un hotel y por ahí empezaron, y fue la punta esa donde hay cientos de hoteles importantes donde cada 5, 7, 8 minutos baja y sube un avión, y eso es lo que nosotros queremos para la península de Azuero. Nosotros tenemos que potenciar el puerto de Mensabé, integrarlo con el aeropuerto de la Candelaria. Es importante. ¿Y por qué digo esto? Y dice que está en Los Santos. Esto permea para las 4 provincias y para el país entero. Conversando con mi amigo, está por aquí, donde está Wilmer, es una persona brillante en puertos y que nos ha dado mucha idea de que la conexión que tenemos que hacer con el puerto de Mensabé, y que a 233 kilómetros de Punta Rincón desarrollar un canal seco es muy interesante, es muy importante para poder apalancar lo que es el puerto de Mensabé con el Atlántico. Eso es súper interesante. El gasoducto que se necesita hacer paralelo al canal de Panamá, pero que nosotros no tengamos, que no veamos que nada más el desarrollo quede incrustado en la capital, porque se está cobrando la capital. Así que son esos proyectos de Estado que tenemos que verlo a mediano, a corto plazo, y que aquí todas las personas pensantes puedan desarrollar y puedan practicar en los diferentes conversatorios que puedan tener, en los diferentes podcasts que puedan tener, en los diferentes medios de comunicación que puedan tener, para que miren hacia la península de Azuero, que tenemos potenciales por desarrollar.
Y eso es lo que nos va a dar el plus para poder buscar y generar empleos, apalancar a la empresa privada para generar empleo, darle esa oportunidad. Y siempre yo lo repito, lo digo en Telemetro, lo digo en TVN, lo digo en todas las emisoras donde ayer estuve participando en TV y también hay muchas acciones que podemos hacer. Pero lo más importante, nosotros tenemos que usar el puerto de Elizabeth para desarrollar plazas de empleo y desarrollar un sistema logístico que parta de la península de Azuero. Podemos hablar mucho, podemos hablar tantas cosas, pero tenemos gente brillante que va a exponer muchas cosas interesantes y por eso, bueno, nos venimos de Chitré, allá estuve con había llegado el director nacional de la policía que iba a dar una conferencia de prensa y yo le dije, director, lamentablemente no irme para Pedací, que hay un evento muy importante de trascendencia nacional y que trasciende a futuro y que no podemos faltar. Así que me disculpa, pero me voy para Pedací, así que bueno, le dice, bueno, en otra ocasión. Así que yo felicito a Pérez, sinceramente, a Pérez Nacional, a Pedazuelo, a Elisa, porque realmente ustedes están aportando al desarrollo de nuestra región. Y cuenten siempre con el apoyo para seguir impulsando políticas públicas en beneficio colectivo de los 230,000 personas que vivimos en la península de Azuero. Muchas gracias. Gracias, gobernador, por plan de ordenamiento territorial en Pedací. Para ello, recibimos a Miguel Batista, alcalde del distrito de Pedací, que nos va a exponer la misma. Hasta la próxima. Buenas tardes. Gracias a ambos gobernadores que están aquí presentes. Eso demuestra la importancia que tiene el ordenamiento para garantizar un desarrollo sostenible, seguro, pero sobre todo ordenado. Iba a leer un poco, pero la verdad es que quiero agradecerle a Pede por realizar este foro y demostrar el interés que tiene para muchos lo que es un plan de ordenamiento territorial. Aquí está con nosotros el ingeniero Valentín, está Heraclio Ruiz también, MIBI, municipio, que formaron parte del desarrollo de lo que fue el plan de ordenamiento territorial que hoy, así alegremente podemos decir que está vigente. Quiero también darle las gracias a la vicealcaldesa de la Villa de los Santos que está aquí con nosotros, a la honorable representante de UCU y al presidente provincial y nacional de la coordinadora de representantes, Celestino Vargas, que se encuentra con nosotros porque los representantes a la hora de la aprobación de los planes de ordenamiento territorial juegan un papel fundamental, ya que son los principales voceros de la comunidad. Cuando nos llegamos a la municipalidad, uno de los principales retos que enfrentamos, y hace ya buen tiempo, nos percatamos que Pedací estaba creciendo, pero habían ciertas quejas ciudadanas. Tenemos restaurantes, tenemos hoteles, sin estacionamiento. Eso yo creo que lo han visto cada uno de los que están aquí, sufren por esa consecuencia. Incluso las instituciones públicas no cuentan con estacionamiento. Esto es una clara señal de que no se planificó, que la gente iba a tener vehículos, que iban a llegar cada día más a la oficina y que obviamente había que tener esta necesidad. O comunidades que no tomaron en cuenta para nada a las personas que caminan, porque no hay aceras. Eso es muy común verlo. Los planes de ordenamiento territorial no es más que una herramienta de planificación sobre el uso de suelo en determinado lugar, ya sea un municipio, ya sea una ciudad o sea una provincia, el cual dicta las normas para garantizar algo muy importante, que es la sostenibilidad. Y además brinda una seguridad jurídica para quienes invierten. Porque hemos visto que colocan una industria al lado de una residencia. Y luego vemos a esa residencia que se quejan que por qué colocaron eso ahí.
Y los planes de ordenamiento no es más que buscar dónde van los hoteles, dónde van los restaurantes, dónde van las viviendas, dónde vamos a tener nuestras tomas de agua, dónde vamos a llevar nuestras aguas servidas. Y aquí lo más importante, Azuero, la región de Azuero, Minejo, Arco Seco. Por la falta de planificación, hoy en día sufrimos una de las crisis hídricas más grandes que hemos podido afrontar. Y al sol de hoy, aún no tenemos una solución real que garantice agua a nuestros ciudadanos. Pues seguimos creciendo, hay muchas personas que están aquí que hacen barriadas. Pero ¿cuál es el enemigo número uno de las barriadas? Que no tengan agua potable. Pero lo hemos hecho sin planificación. Y es aquí donde de una u otra forma las autoridades, nosotros tenemos el compromiso de darle una visión de cómo debe ser el crecimiento en determinado territorio. ¿Cómo podemos garantizar que las zonas naturales se conserven? En el caso de Pedací, tiene dos áreas protegidas. El Pablo Arturo Barrios, que es toda la franja costera que comprende de Punta El Tigre hasta el área de Punta Mana, y el refugio de vida silvestre Isla Iguana, que hoy por hoy no están dentro del plan de ordenamiento territorial porque ya están normados, pero que le hemos manifestado al ministro de Ambiente que requiere un plan de desarrollo. ¿Cómo podemos desarrollar esas zonas y cómo podemos incorporarlas al desarrollo turístico que está teniendo la región? Porque lo contrario ha sucedido, que terminan derrumbando, talando y pagando multas. Y aquí viene la parte más importante. Los planes de ordenamiento territoriales, más allá de que los cree una institución, requieren compromiso de las personas que promueven el desarrollo. Porque no es el gobierno el que realmente promueve el desarrollo, es la empresa privada la que promueve el desarrollo, la que crea empleo, es el gobierno nacional o local. Y es por eso que surgió la necesidad de crear un plan de ordenamiento territorial para Pedací. Vimos cómo Playa Venado se fue transformando poco a poco y cómo algunos manglares también fueron desapareciendo de la zona. Y los planes de ordenamiento no buscan no estar de la mano con el desarrollo, muy por el contrario, buscan que el desarrollo, como les dije, sea sostenible. Entonces quiere decir que los planes de ordenamiento territorial en nuestros pueblos no deben ser opcionales, son necesarios para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Cuando aquí se crean las tinas de oxidación de Pedací, curiosamente las colocaron a menos de 1 kilómetro de playa La Garita en Pedací. Hoy por hoy, una zona de gran importancia natural, porque además de encontrarse el refugio de vida silvestre Pablo Arturo Barrios, es hogar de desove de miles de tortugas cada año. Pero las aguas servidas van directamente a esa playa, porque colocaron una tina de oxidación abierta, poco moderna, muy cerca del mar. Y llevamos más de 7 años en la lucha sin una solución real. Pero Pedací, hace 8 años, firmó un convenio con la Autoridad de Turismo, la cual designaba a este distrito como uno de los principales destinos turísticos del país. Y está en el Plan Maestro de Desarrollo Sostenible. Son importantes los planes de ordenamiento territorial, pero más importante es pensar en descentralizar el país para que estos planes de ordenamiento territorial que vaya teniendo, que ya tiene Pedací y que esperamos que tenga Chitré, La Villa, Las Tablas, Guararé y todos los distritos de la región de Azuero, sean escuchados también por las dependencias del gobierno central. Porque llegan los proyectos de infraestructura, de carretera, donde no toman en cuenta las autoridades locales y luego la hicieron sin acera, no contemplaron lo que ya existe, si van a colocar una barriada, si ya había un plan para una barriada, y luego tenemos problemas para nuestros ciudadanos. Entonces, volvemos a lo mismo. Somos responsables del crecimiento que queremos llevar a nuestras comunidades
como promotores, como desarrolladores. Y la verdad que me hubiese gustado que se hubiese involucrado más a PEDE, porque este plan de ordenamiento territorial que comenzó en el 2019, lamentablemente nunca tuvo la participación que hoy en día tiene este pequeño pueblo. No hubo el interés ciudadano de los pedacieños por querer que se aprobara este plan de ordenamiento territorial. Y en gran medida porque se desconocía que era, por el miedo al cambio. Y no fue hasta que logramos en el 2024, a través de insistencias durante el Consejo, poder lograr la aprobación del plan de ordenamiento territorial, pese a que habían algunas personas que se oponían al mismo. Y yo les digo algo, los planes de ordenamiento territorial son moldeables. Tampoco no es una estructura fija, porque existen una junta de planificación en la cual se les pueden mostrar los proyectos, sustentar los proyectos para poder elaborarlos. Pero nos da una hoja de ruta de cómo debe ser el crecimiento en determinado destino. Eso es lo más importante dentro de los planes de ordenamiento territorial. Y es lo que evita que se creen situaciones como las que hoy tenemos. Porque va ordenando cada actividad que se desarrolla dentro de los distritos. Y hablaba yo del tema hídrico, que bien se puede conectar toda la provincia en un solo sistema de red de agua y tener potabilizadores en diferentes puntos de ambas regiones que garanticen el agua 24/7. Y hacer normativas también para proteger estas cuencas hídricas, que hoy por hoy muchas de ellas están contaminadas. Y sabemos que sin agua no hay desarrollo. Y de hecho nosotros realizamos una pequeña presentación para la comunidad, que era cómo conocer el plan de Pedací. Es un plan que nos ayuda a cuidar el distrito, a planificar el futuro. No viene a quitarle la tierra a nadie, ni a poner más impuestos. Tampoco obliga a nadie a cambiar la forma de vivir ni cómo usar su finca, porque eran parte de los temores que se tenían a la hora de la aprobación. Un conjunto de reglas para el uso del suelo y las construcciones. Este plan no inventa leyes nuevas, solo organiza lo que ya existe. Define dónde y qué se puede construir para que las cosas no se salgan de control cuando llegan más negocios y proyectos turísticos. Busca un desarrollo equilibrado y organizado. Por favor. ¿Por qué es importante? Responde a la solicitud de crecimiento ordenado de los habitantes. Ayuda a las comunidades que tengan mejores servicios, calles, aguas, escuelas y espacios públicos. Asegura una armonía de usos y conservación de recursos. Promueve el turismo responsable que beneficia a las familias locales. Evita el crecimiento caótico. ¿Qué garantiza el plan de ordenamiento territorial a la gente? ¿Tu tierra está protegida? Si tienes un terreno rural o agrícola, puedes seguir usándolo igual que siempre, para ganadería, agricultura y tu vivienda. No hay impuestos nuevos, el plan no crea cobros ni nuevas tasas, solo reglas claras para los desarrolladores grandes que cumplan con el orden y respeten el entorno, que esto es muy importante. Asegura armonía de usos, conservaciones de recursos, protege nuestros ríos, playas, manglares, zonas de riesgo para que no vengan a dañar lo que ya tenemos. Promueve más equipamientos y espacios públicos. No te obliga a vender ni a construir. Nadie te obliga a hacer nada de lo que no quieras. Pilar del plan, porque es bueno para nosotros. Sostenibilidad, protege el ambiente para el futuro. Prevención y resiliencia, reducir riesgos ante desastres. Accesibilidad y movilidad, conectar todas las áreas. Participación ciudadana, tuvo cuenta en el proceso. Autonomía municipal, decisiones locales para nuestro distrito. Resulta irónico. Antes lo que se daba es que cuando menos creíamos, ya estaban todos los proyectos aprobados sin ni siquiera consultar a la autoridad local. Y vuelvo a lo inicial.
la importancia de descentralizar el desarrollo en nuestro país para que sean las autoridades locales y sus ciudadanos los que decidan cómo quieren crecer y desarrollar su distrito. ¿Cómo se organiza nuestro territorio? Esto es actualmente el Plan de Ordenamiento Territorial de Pedacito. Suelo urbano, área de desarrollo con servicios, suelo de expansión urbana para futuro crecimiento urbano, suelo de protección ambiental para conservación de la naturaleza, suelo rural para actividades agrícolas y forestales, suelo de bajos riesgos naturales, zonas con riesgo de inundación. Sí, claro que hay fincas lecheras. Actividades que permiten permitidas y reguladas. Urbano, residencial, comercial y uso mixto. Expansión, similar al urbano para el futuro. Protección, solo conservación y construcción sostenible. Rural, residencial rural, agrícola y ecoturística. Y riesgos, desarrollo muy limitado por la seguridad. Preguntas comunes que la gente siempre hace. ¿Me van a quitar la tierra? No, no te pueden quitar tu tierra. ¿Pueden seguir sembrando, criando ganado? Sí, tu uso actual no cambia. ¿Tengo que pagar algo nuevo? No hay ningún impuesto dentro de los planes de ordenamiento territorial. ¿Me puedo obligar a vender? Tampoco te puedo obligar a vender tu terreno. ¿Qué pasa con los ya existentes? Se mantiene completamente igual. Porque en Pedací muchos de los terrenos ahora tienen otro tipo de vocación, pero no están realizando esa actividad. Bueno, no pasa nada. Se mantiene completamente igual. Si quiero construir una casa para mis hijos, se puede, siempre y cuando las leyes lo permitan. Este plan puede cambiar. Si algo te afecta, se puede cambiar. Tu participación es importante. Y volvemos a lo mismo. Usted puede acudir a la Junta de Planificación, que se reúne a raíz de cada solicitud, y se puede cambiar determinando si no interfiere en la sostenibilidad del entorno o si no causa algún daño en la sostenibilidad del entorno. ¿Cuánto dura el plan? El plan general dura 10 años. Ya en 10 años se tiene que hacer una revisión completa si tuvo los efectos positivos o tuvo los efectos negativos dentro de la comunidad. Pero puede ser modificado dependiendo de las solicitudes que se vayan a realizar. Un futuro ordenado y próspero para la Pedací es lo que buscamos y es lo que hemos estado trabajando dentro del distrito. Pero como dije en un inicio, donde la empresa privada y los inversionistas juegan un papel fundamental, pero en el cual se requiere responsabilidad para garantizar la sostenibilidad a las nuevas generaciones. Muchas gracias. Entramos en este momento al episodio de preguntas y respuestas. 3 preguntas del público, 5 minutos. ¿De la Arquitecto Gabriel? Yo tengo una preguntita. Okay. El Arquitecto Gabriel va a hacer unas preguntas y los voluntarios más para hacer las preguntas dirigidas hacia la persona que acaban de realizar. Bueno, alcalde, muchas gracias por esa presentación muy brillante. Para nosotros los urbanistas, un POT es una herramienta fundamental para el desarrollo de los territorios y felicito a Pedací por la aprobación del PLOT de Pedací, de verdad que es un hito muy importante. El PLOT menciona algunos proyectos, como las mejoras al aeropuerto de Pedací, habla de una terminal de transporte en Playa Venado y en Pedací también. ¿Hay algún plan a corto plazo para mejorar la conectividad multimodal de Pedací? Mira, eso es muy importante y por eso decía la importancia del gobierno central dentro del mismo. Este plan de ordenamiento territorial para ventaja nuestra fue un plan que fue pagado con fondos BID a través de la Autoridad de Turismo. Y marcaba muy claramente, y es bastante extenso, de cuáles eran las inversiones correctas que se tienen que realizar en Pedací para que esto desarrolle como ese emporio turístico que buscamos completar. Pero aquí requiere en gran medida y parte la voluntad política. De hecho, cuando esto inició, que fue en el 2018 aproximadamente, el gobierno panameño inspirado un préstamo por parte del BID de 100 millones de balboas, de los cuales solo habían 5 ciudades escogidas. Entre esas ciudades estaba Pedací.
Y se iban a abordar pilares fundamentales, que era movilización urbana, que de hecho lo pueden buscar. El día de ayer subió una licitación para lo que es la mejora de la movilización urbana, que va a incluir una ciclovía hacia Playa del Arenal, va a incluir la calle nueva hacia Playa del Arenal, la plaza nueva de Pedací con sus calles adoquinadas, toda la principal de Pedací, desde el Minsa-Capsi hasta la estación Puma, y además el soterramiento de los cables eléctricos en esta zona. Esto obviamente para buscar transformar Pedací, y la idea es que fuera un plan inicial y luego poder extenderlo hacia Playa del Toro y a otros puntos de Pedací, para hacer Pedací más amigable, tanto para las personas que nos visitan en sus vehículos, como para las personas que deciden caminar a lo largo del pueblo. De igual forma, también contemplaba lo que era el mejoramiento a los desechos sólidos, basura, en buen término, mejoras en Playa del Arenal, para que son pues todas las personas que decidían visitar Isla Iguala, y además un centro de capacitaciones múltiples. Esto, como les dije, inició en el 2018, se firma con la pandemia en el 2020 este préstamo. Lamentablemente en ese entonces, quienes estaban a cargo, la autoridad de turismo, decidieron cambiar parte de esos planes, reducir alcance o reducir presupuesto que había determinado, y hoy por hoy solo existe un solo proyecto para Pedací. Porque, perdón, también incluye agua potable. Hoy por hoy no hay recursos dentro de ese programa para agua potable para Pedací. Tampoco para el manejo de los desechos sólidos, tampoco para la Isla Iguala y tampoco para el centro de capacitaciones públicas. Lamentablemente estamos llevados por decisiones políticas, y eso ha impedido que de una u otra forma estos planes se puedan llegar realmente. Entonces esto requiere compromiso y madurez política para que las inversiones que requiere este distrito se hagan correctamente. Yo creo que tenemos un gran potencial. De hecho, yo muy coloquialmente siempre digo que para los chitreanos Pedací es su patio, porque promueven mucho Pedací, y de hecho a nosotros nos cuesta un poco manejar, pero la gran mayoría de los turistas no tienen ningún problema con manejar una hora o trasladarse una hora al punto donde van, porque en su mayoría de sus ciudades recorren más de una hora en el tráfico para poder llegar a un determinado punto. Entonces, yo creo que tenemos una gran oportunidad. Qué bueno que están ambos gobernadores aquí, pues para que escuchen cuáles son parte de los retos de esos planes de ordenamiento, que en efecto, como dije, más allá de ordenar, también incluían cómo desarrollar Pedací o cómo había que invertir Pedací para que se desarrollase. Pero respondiendo, nosotros sí tenemos una iniciativa propia dentro de la municipalidad para mejorar lo que es la terminal aérea de Pedací. De no tener vuelos en el 2024, nosotros hemos pasado a tener inclusive 3 vuelos diarios. Flytrip está volando regularmente a Pedací, con excepción del sábado, pero está volando de manera regular. Y nosotros como municipalidad aspiramos que dentro de los fondos de descentralización invertir en esa terminal de transporte para hacerlo más cómodo, más seguro, y obviamente es una carta de presentación de muchos inversionistas que vienen al distrito de Pedací. De transporte terrestre podríamos, no lo hemos hecho todavía, pero sí necesitamos ordenar nuestra pequeña terminal de transporte, taxis y todo lo demás. Se ha incorporado una nueva ruta Playa Venado permanente, al igual que taxis en Playa Venado. Y la Junta de Planificación está conformada por el ingeniero municipal, por 2 representantes del Consejo Distrital, por un ingeniero del Ministerio de Vivienda, que en este caso tenemos al ingeniero Valentín, que nos levante la mano, está aquí, el ingeniero municipal también que está acá, un representante de la INSPIA a nivel nacional, el que ellos escojan, y 2 miembros de la sociedad civil. Esa es la conformación de la Junta de Planificación, y puede obviamente variar dependiendo de las designaciones, en el caso del Ministerio de Vivienda, o puede cambiar también dentro de la sociedad civil. Y dentro de la sociedad civil
Es importante mencionar que aquí pueden participar miembros de las fuerzas vivas o organizaciones de cada comunidad. Gobernador, yo quisiera agregarle un poco más a esta situación del problema del agua, y para todos es importante la planificación. Porque si hubiésemos planificado, hubiésemos tenido una idea de crecimiento de Pedací, el problema hoy por hoy no hubiese sido la magnitud que lo tenemos. Y es que aquí hay problemas incluso en el sistema de distribución de agua. Porque vemos cómo el camión a veces cisterna llega a un determinado punto, echan en cisterna y el agua le llega 4 casas después o 5 casas después, que siquiera la que está al lado del hidrante. ¿Y eso producto por qué? Porque estamos hablando de un sistema de distribución de agua que se construyó entre el 99 al 2004. Y del 99 al 2004 hay una realidad muy distinta a la que tiene Pedací hoy por hoy. Y además, ni la municipalidad ni el IDAN cuentan con los planos arquitectónicos de la distribución de agua de Pedací. Entonces la gente lamentablemente se conecta a la tubería que cree conectarse, porque no hay una presencia real en toda la provincia, voy a hablar de toda la provincia, del Instituto de Acueducto y Alcantarillado Nacional. Los Santos solo tienen una cuadrilla para atender los diferentes problemas que se presentan en el área. Una cuadrilla puede realmente atender los problemas que se presenten en los 7 distritos donde tienen injerencia. No puede. Entonces, también soy creyente que hay que elevar y no privatizar el IDAN a autoridad del agua. Porque aquí hay un montón de instituciones que ven agua y al final del día ninguna ve agua. Y el tema de los pozos también hay otra realidad. Con el tiempo, el IDAN solo construye pozos en servidumbre pública. ¿Qué es lo que es considerado servidumbre pública? A la orilla de la calle. Y si no, los invito ahora cuando salen, pueden ir a la playa del Arenal, para que vean cómo van a ver el montón de casetas a cada mano de la calle. Y es aquí donde yo digo, es la participación ciudadana. Tenemos un problema. De lo que estaba en la alcaldía, todos los años se perforan pozos. Si esos pozos hubieran dado rendimiento, hubiéramos tenido más de 40, les garantizo. Hoy por hoy, solo están funcionando 17 y 6 necesitan bombas, de los cuales la municipalidad está comprando las bombas. Porque el proceso es tan burocrático que no les llega con la rapidez que lo requiere las bombas aquí a la regional. Esa es la realidad. Entonces también es un problema de recursos y de agilizar esos recursos a poder resolver el problema. Y tal vez en Pedací deberíamos tener una agencia de liderazgo. Pero es aquí donde decía que tenemos que buscar otras fuentes alternas de agua que la garanticen a largo plazo. Hay muchos dueños de finca. Les aseguro que en sus pozos ya se han agotado algunos y han tenido que hacer nuevos pozos. Y no es lo mismo cuando hablamos de un pozo, una residencia o pequeños negocios, cuando estamos hablando de pozos para toda una comunidad. Los pozos de Pedací están generando de entre 10 a 15 galones por minuto, de manera ininterrumpida. No hay bomba que aguante eso. Aquí por año se están cambiando más de 10, 15 bombas por año. Entonces, ¿qué nos dice? Que no tenemos la suficiente capacidad de producción de agua. Y es aquí mi comentario que tenemos que buscar fuentes alternas confiables. Mira, hace poco estuve en Israel. Israel no tiene agua. Y tiene un solo sistema o una sola conexión para todo el país. Que no es muy grande. Es comparando en territorio como Darién y parte de la comarca. Eso es Israel. Pero hoy por hoy exportan agua. Le venden agua a, gracias, Jordania. Un país sin tener agua, hoy por hoy vende agua. Y nosotros somos el 5º país donde más llueve en el mundo.
pero asimismo también somos uno de los países que más contamina su fuente hídrica, porque esa es otra gran realidad. Entonces yo sí creo que nosotros deberíamos tener un sistema unificado para la región de Azuero con varias potabilizadoras en diferentes puntos que garanticen agua potable para todos. Y mejores planes de ordenamiento para garantizar cómo debe ser el desarrollo y cómo debe ser la interconexión entre las mismas. O no sé si vieron la fotografía en Chitré, porque yo sí la vi, de una válvula de 1960 y tanto, que nunca se le había dado mantenimiento ni nunca se había cambiado. Entonces tenemos que darle prioridad a lo que realmente importa. Y no es que los planes de ordenamiento territorial no son importantes, pero definitivamente se ven así cuando las necesidades básicas son obsoletas. Y este es el caso de nuestra región. Las necesidades básicas por años han sido... Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos los participantes y a estos tremendos profesionales que tengo acá conmigo. La dinámica del panel va a ser, cada participante o cada panelista, vamos a hacerle 3 preguntas que ya tenemos seleccionadas, y cada uno se le va a dar la oportunidad de contestar esa pregunta durante 3 minutos. Entonces vamos a ir pasando, panelista 1, panelista 2, panelista 3, 4 y 5, y van a responder su primera pregunta, y luego entonces pasamos a otra ronda, una tercera ronda, y ya después unas palabras finales. Dicho eso, la primera pregunta sería para el licenciado Milton López, y sería: ¿cómo puede el Plan de Ordenamiento Territorial de Pedací fortalecer el turismo sostenible en Azuero? Bien, primero que nada, tenemos que tener en cuenta que sin un plan ordenado en nuestro territorio no podemos desarrollar absolutamente nada. El plan de ordenamiento territorial en Pedací juega un rol muy importante, ya que a través de este podemos determinar cuáles son las necesidades que tiene Pedací y su entorno, para así poder planificar según las necesidades que se tienen. También es importante tener en cuenta que el turismo hoy por hoy juega un rol muy importante en el desarrollo económico de nuestra región de Azuero. Sin embargo, tenemos mucho potencial, pero no lo estamos llevando a cabo como debe ser. Y este plan de ordenamiento territorial realmente viene a encajar perfectamente en ese desarrollo. Pedací ha crecido, pero un poco desordenado. No sabemos qué hacer, algunos construyen como sea, ¿verdad? Entonces, gran parte de los problemas que tenemos hoy en día es precisamente por un desarrollo no planificado. Y para eso, pues, ese plan de ordenamiento territorial nos va a ayudar a desarrollar. Muchas gracias, licenciado Milton. La siguiente pregunta sería para el ingeniero Roberto Villarreal, y sería: ¿cuáles son los pilares técnicos fundamentales que debe incorporar un plot? Bueno, gracias por la pregunta y a todos los presentes. Dentro de un plot es importante saber dónde estamos, qué tenemos, a dónde queremos ir y hasta cuánto lo queremos extender. Como se explicó antes, un plot de ordenamiento territorial se tiene que plasmar a 10 a 15 años, y también es importante saber cómo tenemos nosotros la gestión de riesgo, tratar de evitarla, tratar de ver cómo, porque somos más que tenemos todos los distritos, los corregimientos, las provincias, es cómo atacar el problema del agua potable, cómo tenemos para atacar los desechos sólidos, todos los vertederos que tenemos, que todos son a cielo abierto. Entonces, primero que nada es ver cómo estamos, a qué queremos llegar y cómo lo queremos lograr. Y eso nada más no es solo como una institución, solamente tenemos que unirnos todos, municipio, Ministerio de Vivienda, sociedad civil y todos los estamentos, para tratar de consultar más y equivocarnos menos. Yo tengo acá. Muchas gracias, ingeniero Roberto. La siguiente pregunta sería para el arquitecto Joel Morales, y sería: ¿qué indicadores urbanos deben medirse para evaluar el impacto de un POT? Ok, buenas tardes a todos, gracias por
por invitarnos a este importante evento. Creo que más de estos conversatorios deben desarrollarse en el país. Más que todo me iría a un indicador nacional. Lo que no se mide no se puede analizar. Soy fiel creyente que debemos potencializar un plan nacional de ordenamiento territorial, venir de lo macro a lo micro, ¿no? Porque podemos tener un plan local, pero si no tenemos una visión de país, es difícil llevarlo a cabo. Vengo de lo macro, fortalecer el plan nacional, midiendo todo lo que está pasando debajo en los planes locales. En relación al plan local de ordenamiento de Pedacil, considero yo que hay que potencializar la oficina de planificación en el municipio. ¿Qué sucede? Se van a generar muchos datos. Si no tenemos un municipio fortalecido en sistemas informáticos, en personal idóneo que le dé seguimiento al desarrollo del plot, va a ser muy difícil, porque el desarrollo urbanístico que está llevando a cabo Pedacil, Playa Venado, toda la costa de Pedacil, va a ser difícil medirlo si no se tienen los instrumentos o los insumos apropiados. Sería mi planteamiento, venir de lo macro a lo micro, estudiarlo, analizarlo y tener muchos datos para que una vez se haga la revisión a los 10 años tengamos la base o en qué favoreció o no el plot que ahorita tenemos. Muchas gracias, arquitecto Joel. Quisiera agregar algo ahí. La Ley 6 del 2006 es la que regula el ordenamiento territorial en Panamá. Actualmente no existe un plan nacional, como bien lo dijo el arquitecto Joel, y esa es una de las debilidades que tenemos actualmente. Existen planes regionales, como lo es la ley de 1997, del plan metropolitano. Existen planes locales, planes parciales, y bueno, esas son las jerarquías de ordenamiento territorial. Asignación de uso de suelo ya sería un poco menor y unos esquemas de ordenamiento. Pero carecemos de un plan nacional que sea un marco que regule el ordenamiento territorial y al final es que decidamos dónde queremos hacer qué. Muchas gracias, arquitecto Joel. La siguiente pregunta sería para la arquitecta Rosa Espino y sería, desde la perspectiva del promotor de vivienda, ¿qué necesita el sector privado de un POT para poder invertir con claridad y seguridad jurídica? Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Bueno, el POT es la columna vertebral de todas las ciudades. Entonces, nosotros como inversionistas tenemos que tener claro dónde podemos hacer nuestra inversión, y no solamente para nuestra seguridad, sino también para la seguridad de esas personas que van a habitar esos territorios. Porque si yo no tengo la seguridad de que yo puedo desarrollarme en cierta área, porque resulta que es inundable, porque resulta que es propensa, hablemos de aquí de Brasil, a tsunamis, no lo sé. Claro, el día de mañana puede ocurrir cualquier tipo de accidente y vamos a lamentar todo esto, ¿no? Entonces creo que es muy importante que nosotros podamos tener claro dónde vamos a construir, a dónde vamos a empezar a desarrollar, a dónde nos vamos a proyectar, ya sea no solamente en solidificación, sino también en un diseño vial, cómo la ciudad se va a empezar a proyectar y tener todo claro, porque teniendo las cosas claras, pues evitamos muchos desastres. Muchas gracias, arquitecta Rosa. La siguiente pregunta sería para, no sé si usted es ingeniero, arquitecto, ingeniero, para el ingeniero Salvador Gutiérrez, y sería, ¿qué implicaciones tiene el POT para la agroindustria local? Buenas tardes. Bueno, el plan de ordenamiento territorial, como ya lo hemos conversado aquí largamente hoy, es de suma importancia para llevar a cabo un desarrollo de manera ordenada, eficiente, que mejore la calidad de vida de los miembros de esa población. Asimismo, es importante que ese plan de ordenamiento territorial se implemente adecuadamente
lo más difícil para nosotros aquí en Panamá es implementar los planes. Entonces, hay planes muy lindos que muchas veces se pierden en la implementación. Incluso se presta pues para malas prácticas que favorecen a uno y perjudican a otro. Y esa no es la idea. La idea es que el plan sea justo y se aplique de manera justa. Como todos sabemos, pues, la población se compone de diferentes sectores. Uno de ellos es el encargado pues, de producir bienes y servicios, crear fuentes de empleo para hacer posible pues, la convivencia de la sociedad. Entonces, desde este punto de vista, pues, es importante que el sector de producción, en este caso, pues, la industria, se tome muy en cuenta en la planificación y en la ejecución de esos planes de ordenamiento territorial. Muchas gracias, ingeniero Salvador. Con eso terminamos la primera ronda de preguntas, así que vamos a empezar la segunda ronda. Licenciado Milton, ¿qué riesgos enfrenta la región si el crecimiento turístico no está debidamente planificado? El sector turístico de por sí es una de las actividades más importantes que permean fácilmente a todas las capas de una sociedad en cualquier destino. Sin embargo, si este no es bien llevado, podemos llevar al traste con todos esos atractivos turísticos que nosotros tenemos. Por ende, nuestro diamante es precisamente la cultura, la naturaleza, el bienestar social de la comunidad. Y si no contamos con un plan claro, conciso, de dónde hacer las inversiones, qué hacer, cómo hacerlas, de qué manera hacerlas, definitivamente podemos dar al traste y destruir nuestro principal diamante, que es precisamente los atractivos turísticos. Muchas gracias, licenciado. La siguiente pregunta es para el ingeniero Roberto Villarreal y sería, ¿cómo garantizamos que un POT sea ejecutable y no solo un documento? Y bueno, que sea ejecutado y no son documentos, tenemos que capacitar a todas las instancias que tienen que ver con lo que es el ordenamiento territorial. Los municipios hay que dotarlos de personal, de técnicos, darles seminarios para que ellos puedan proyectar y enseñar a las personas cómo se tiene que llevar a cabo una construcción, un proyecto, a lo que se vaya a hacer en cada ciudad. Al Ministerio de Vivienda igual, necesitan mucho más personal. En todas las instancias, en el Ministerio de Obras Públicas, en el IDAN, en el tránsito, todos los estamentos que tengan que ver con la aprobación de planos tienen que tener mucho más personal y tienen que ser más capacitados para poder explicarles y enseñar a las personas cómo se lleva a cabo una buena construcción en el lugar. Muchas gracias, arquitecto. Y ahí, para un comentario, el Plan de Ordenamiento Territorial de Pedací es un documento que tiene fácilmente como 300 páginas y adicional hay como 4 o 5 documentos adicionales que entregaron los consultores. Entonces, termina siendo una herramienta bastante complicada que en muchas ocasiones el personal que tiene que trabajarla no está siempre totalmente capacitado para entender qué tiene en las manos, ¿no? Ok, la siguiente pregunta sería para el arquitecto Joel y sería, ¿cómo equilibrar el crecimiento inmobiliario con la debida infraestructura y los servicios públicos necesarios? Gracias, arquitecto. Es una interesante pregunta porque lo visualizo de dos maneras. Tenemos la parte de inversión privada que se va a dar en la región, de por sí se está dando, pero con el plot sabemos que van a venir más inversionistas. Si no hay la promoción, como dice el licenciado, de turismo, o no tenemos turistas,
no nos sirve de nada tener una infraestructura de primer mundo en pedacito. Entonces creo que todo ya es una mancuerna, todo está mancomunado, que si una pieza no funciona, la otra no se puede equiparar. Eso por un punto. Voy y repito la parte de los datos. Si no sabemos cuánto turista está entrando a Pedací o la parte de costo-beneficio, la infraestructura que se va a desarrollar, si no tenemos inversión o no se agilizan los trámites dentro de los diversos procesos, va a ser difícil satisfacer esa infraestructura que queremos. Podemos ir un paso adelante, pero si no funcionamos de tal manera, no lo podemos medir. Yo estuve visualizando el plot a partir de la hoja 87 en adelante, en el informe de visión del futuro del plot. Podemos visualizar los proyectos que se comprometen en ese sentido, dan una visión o una proyección de la demografía que se va a tener en el distrito. Y creo que es una herramienta potencialísima que si no se analiza, o sea, no se ve desde la parte científica, va a ser difícil medirlo. Entonces, agradezco el esfuerzo que está haciendo la alcaldía, lo he escuchado por el señor alcalde, pero debemos ir más allá, debe haber un análisis coherente, técnico y profesional, y de la mano de la espía de la Sociedad Panameña de Arquitectos, siempre nos caracterizamos por potencializar esa parte, ¿no? La parte técnica, la parte científica, y creo que de esa forma podemos acoger un verdadero producto. Muchas gracias, arquitecto. La siguiente pregunta sería para la arquitecta Rosa, y sería: ¿cómo puede el POT evitar el crecimiento urbano desordenado y al mismo tiempo facilitar el desarrollo inmobiliario responsable? El POT es la mejor herramienta que nosotros como desarrolladores podemos tener. Con un plan de ordenamiento vamos a tener claras dónde se trazan las calles, dónde se trazan las servidumbres, dónde van las tuberías de agua, ya que estamos hablando de la problemática del agua, cómo va a ser el servicio de energía. Entonces, ya para nosotros como inversionistas es mucho más fácil incluso elegir esta área para desarrollar, se conecta perfectamente con este nodo comercial que está aquí y eso al final se transfiere a los habitantes. Entonces, es una mejora habitacional para todo el mundo, la ciudad funciona mucho mejor, la movilidad funciona mejor y es calidad de vida para los ciudadanos. Entonces, tener un POT es poder tener las herramientas para poder tener una ciudad funcional y sostenible. Muchas gracias, arquitecta. La siguiente pregunta sería para el ingeniero Salvador Gutiérrez: ¿cómo integramos producción, territorio y desarrollo urbano en una misma visión estratégica? Bueno, bueno, la verdad que es un tema pues de integrar territorio, conociendo pues terreno pues, y asignarlo pues a la actividad más adecuada que corresponda pues, para el uso de ese terreno, ¿no? Todo eso se puede analizar a través de un plan de ordenamiento territorial. Es un análisis pues, de los diferentes factores que hagan posible un mejor uso de los terrenos de acuerdo a sus características, ¿verdad? Y así pues lograr pues el objetivo principal pues, de desarrollo ordenado de la región pues, desde el punto de vista socioeconómico. Muchas gracias, ingeniero. Con eso terminamos la segunda ronda de preguntas y vamos a la tercera. Nuevamente el licenciado Milton López. Mi pregunta sería: ¿cómo logramos desarrollo económico sin perder identidad cultural y territorial? Como le dije, el turismo es una de las actividades que más rápidamente permea el desarrollo social y económico de una comunidad. Así como puede ayudar
a desarrollar, así también puede ayudar a destruir. Por ende, los planes de desarrollo, tanto ordenamiento territorial como el plan maestro de desarrollo turístico, precisamente tienen a tratar de buscar soluciones efectivas para un desarrollo acorde a las necesidades de la comunidad. También muchas veces nos preguntamos por qué estamos desarrollando pedazos turísticamente. Ya empezamos a desarrollar turísticamente y definitivamente Pedací se ha transformado en un polo de desarrollo turístico, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, es muy reconocido. Por ende, se requieren inversiones grandes y tienen inversionistas y las reglas tienen que estar claras. Si las reglas no están claras, el inversionista no va a poder venir a invertir en la región. También es importante tener en cuenta que el plan de ordenamiento territorial me va a dar un lineamiento por donde van las tuberías, por donde van las servidumbre, y al final es un trabajo en conjunto que no solamente el sector turístico se ve beneficiado, sino también la comunidad. Porque al desarrollar turismo, desarrollamos todas las deficiencias que tienen nuestras comunidades para mejorar la calidad de vida de la misma comunidad. Claro, sí, tenemos que tener en cuenta el cuidado que tenemos que tener, porque un factor importante que tenemos en la región de Azuero es nuestro folclore y nuestra cultura, y eso no se puede perder, esa es nuestra esencia. Por ende, eso es el valor tangible más grande que nosotros tenemos. Y si nosotros perdemos eso, precisamente perdemos todo ese mercado que precisamente busca Azuero por lo que es, por su gente, por su tradición, por su cultura. Simplemente es tomar los elementos que ya tenemos, colocarlos en su posición y desarrollarlos, pero en orden. Sin un orden, vamos al desastre. Muchas gracias, licenciado. Ahora, para el ingeniero Roberto Villarreal, ¿qué artículos interinstitucionales son claves para el éxito de un plot? Bueno, entre los artículos tenemos que una vez se desarrolle el plan de ordenamiento territorial, tenemos que subir la gaceta oficial y posteriormente llevarlo al Consejo Provincial para que también lo ejecute. Aparte de eso, no es nada más tener un plan de ordenamiento territorial como aquí en Pedací. Porque si estamos viendo, Pedací se está desarrollando y nada más no tenemos que ver solamente la inclusión de Pedací, sino de todos los lugares aledaños que tenemos. Porque así como se está beneficiando Pedací, muchos de otros pueblos se van a estar beneficiando y no tenemos que esperar a que lleguen a que se explote como estamos ahorita mismo nosotros acá para poder normalizar y darle una función a estos pueblos. Es lo mismo que nos pasa a nosotros en Chitré. Tenemos un plan de ordenamiento territorial en Chitré, pero no tenemos en Parita, no tenemos en Santa María, no tenemos en Concú, no tenemos en PC, no tenemos en la Mina y en Los Pozos. Entonces, de nada sirve que solamente normemos la capital, si no le damos a los demás distritos y empezamos a ver con luces largas cómo podemos nosotros apoyar a los otros pueblos vecinos para que no tengan los problemas que hemos tenido y a los que hemos llegado para poder tener algo o una herramienta para poder salir adelante. Muchas gracias, arquitecto. La siguiente pregunta para el arquitecto Joel Morales. ¿Cuáles son los principales desafíos técnicos que enfrenta Azuero a nivel de ordenamiento territorial? Ok, comparto el planteamiento del arquitecto Villarreal. Ya le comenté la primera pregunta de la importancia del plan nacional. Lo que comenta el arquitecto Villarreal corresponde a un plan regional de ordenamiento territorial. Esto abarcaría todos los distritos que circundan la provincia de Los Ángeles. ¿Qué sucede? Podemos evidenciar que viniendo a Pedací tenemos las tablas. Luego colindamos al final de Playa Venado con Tonosí, entramos a Cañas y ahí seguimos la ruta costera hasta Tonosí. Si solamente lo vemos desde la parte local, solamente el distrito de Pedací, nos vamos a abandonar un poco de los demás distritos. Entonces, la visión regional creo que es el primer desafío que hay que solventar, manejarlo de esa forma, porque ahí puede aparecer lo que comentaba el alcalde, ¿por qué no un sistema integrado de acueducto que venga de Tonosí hacia acá
Entonces ya involucramos otros distritos, pero vemos de nuevo que el plan regional es importante. Entonces, los desafíos serían establecer o fortalecer el plan nacional, venimos a lo regional y luego venimos a lo local. Muy interesante, porque sería como ver la visión macro, en vez de seguir viendo corregimiento por corregimiento, distrito por distrito. Exactamente. Muy interesante. Ok, la siguiente pregunta para la arquitecta Rosa sería, ¿cómo logramos que el desarrollo inmobiliario sea un motor económico para Suero sin generar presión sobre la infraestructura y los servicios? Eso es muy difícil. Eso es muy difícil porque el problema es que trabajamos mucho más adelante de lo que el Estado puede darnos. Entonces, el problema es que el desarrollo no para. O sea, el déficit habitacional existe. La gente quiere casas. La gente necesita comercios. Entonces, es lo que ha sucedido por no tener un voto. O sea, el problema es que la demanda existe y no podemos esperar a que te hagan la calle. Bueno, ya creo que eso ha cambiado un poco. Creo que ahora todo está mucho mejor regulado y antes se podía construir barriadas sin calles. Eso es algo que se ha regulado mucho más para bien. Muchos me dirán, muchos colegas dirán que antes era mucho más fácil construir, era mucho más rentable, pero era mucho más irresponsable. Y al final yo creo que es una profesión, o nosotros como promotores, creamos ciudades, nosotros desarrollamos ciudades, somos el instrumento para poner en práctica un plan de ordenamiento territorial, pero no lo tenemos. Entonces, siguiendo incluso con la línea de los ingenieros, yo siento que hay que alejar la escala un poco y ver el territorio como un todo, porque desde el turismo, yo desde Pedací puedo ofrecer, por ejemplo, pesca, pero en Oriartigo, por ejemplo, yo puedo ofrecer ríos. Y toda esa cohesión debe existir, y todo debe estar alineado. Entonces, esas infraestructuras, la verdad es que están bastante obsoletas. Incluso ahí, no solamente el Estado, también está la empresa privada, la Naturgy, que es lo que tenemos acá. Hay déficit en cuanto a la energía, se va la luz, eso es un problema. Pero al fin y al cabo, todos regionalmente debemos empujar los fondos para evitar esto y no llegar al estado en el que estamos actualmente. Claro, creo que todos hemos como concluido de alguna manera que el POD no es solo un papel o se entendería como un documento PDF que está colgado en algún portal, pero más allá de eso tiene un trasfondo, es una herramienta que puede ser aplicada y que nos ayuda a ordenar nuestros desarrollos. Al final es saber dónde vamos a poner esa planta de tratamiento, dónde vamos a hacer carreteras, dónde vamos a expandir nuestros territorios en 15, 20 años, dónde hacemos algo y dónde no lo hacemos. Ok, la última pregunta de este panel sería para el ingeniero Salvador y con eso entonces en la siguiente ronda serían unas palabras finales de cada uno. Y sería, ingeniero Salvador, como productor, ¿de qué manera tener un territorio planificado lo puede beneficiar al desarrollo de su negocio o de su industria? Bueno, la planificación es muy importante, no solamente para el sector agroindustrial, también para los urbanistas y para la sociedad en general. Cuando hay planificación, hay orden, crecimiento precisamente ordenado y sostenible a largo plazo. Pero repito, tan importante es la formulación del plan como la implementación. Y por eso yo hago mucho hincapié en esto, porque tenemos muchas leyes, ordenanzas muy bien fundamentadas en su formulación, pero lamentablemente cuando se implementan, a veces fue de una
muy pobre ejecución pegada pues, al espíritu pues, de ese plan o de esa ley. Entonces, creo que hay que trabajar duro tanto en la formulación del plan como en la implementación, sobre todo cuando son planes para ejecutarse a largo plazo. Muchas veces se empieza rigurosamente, después se va aflojando, que al final se pierde totalmente la esencia de lo que se tenía planeado. Bueno, creo que por el momento es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias, ingeniero. Entonces pasamos a las palabras finales. Licenciado Milton. Lo que yo puedo decir es que el plan de ordenamiento territorial está ahí. Depende de la sociedad civil lo que realmente quiere. El papel aguanta todo, pero si realmente hay voluntad por parte de los gobernantes, se puede lograr muchas cosas. Y otra cosa importante es que no podemos estar apagando el switch del gobierno cada 5 años. Hay que darle continuidad a todos los planes de desarrollo. No solamente el plan de ordenamiento territorial, ahí está maestro de salud pública. Ahí está todo. Ahí nos dice qué, cómo y dónde y hacia dónde debemos ir como región. Y por último, Azuero es un solo territorio. Y me acojo a lo que han dicho los otros compañeros, que debemos verlo con luces largas, mucho más amplias. Un solo territorio, una sola visión, para lograr los objetivos que requiere nuestra sociedad. Muchas gracias. Sí, bueno, mis palabras finales me llevo muchas inquietudes que nos pueden servir a nosotros en la ya que nosotros tenemos un plan normativo de 1981 y estamos en pro de tener nuestro propio plan normativo. Pero me queda una cosa muy importante, fueron las palabras del señor aquí presente, cuando habló sobre el agua potable. Ya Pedací no se tiene que ver como un distrito aparte, sino Pedací ya tiene que empezar a formarse y a tener enlace de cabecera de las instituciones, porque ya Pedací ha crecido mucho. Ya se necesita aquí un instituto de acueducto certificado, aquí se necesita una parte territorial del Ministerio de Obras Públicas, aquí se necesita parte del Ministerio de Ambiente, se necesitan todas las instituciones que tenemos en las ciudades, en las regionales de nosotros, que se vayan expandiendo, para que, aparte de tener el plan normativo que tenemos ahorita mismo, se puedan ejecutar y tengamos una facilidad a la hora de tomar las decisiones cuando se llega a hacer una construcción. Eso es muy importante, porque de nada nos sirve tener el plan normativo si tenemos que esperar 15, 10, 8 días a que venga un funcionario a que nos vaya a ver los proyectos que necesitamos nosotros para nuestra región. Yo creo que eso es muy importante y creo que el señor gobernador de aquí de la villa y de aquí de Chile de nosotros está tomando en cuenta todas estas inquietudes que tenemos aquí y se las está llevando, porque ya es hora de que empecemos a crecer como instituciones para darle servicio a las personas que invierten en nuestra ciudad. Buenas tardes, nuevamente, gracias por la oportunidad a Fede por la invitación. En nombre también del coordinador de la Comisión de Junta de Planificación, el arquitecto de León Mastitia, que no pudo estar con nosotros, pero igualmente nos pusimos en contacto y consultamos ciertos puntos importantes para suscitarlo en la reunión. Básicamente, mi resumen corresponde a 3 puntos básicos. El primero es fortalecer el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, el Plan Regional, el seguimiento, o tuviera un seguimiento anual en base a datos de lo actual y cómo va suscitando el plot para no esperar 10 años, sino tener datos antes, ¿no? Tener datos anuales que midan el crecimiento del distrito para así ir potencializar y así mismo ir ejecutando los proyectos, no esperar la finalización del plot de su aplicación para saber qué necesita el distrito, analizarlo de manera gubernamental y más cohesionada entre las distintas entidades y para que haya mayor agilización en los trámites, siendo Pedací un distrito turístico y dominado así, considero yo que debe haber una ampliación
o más agilización en los trámites de los mismos para que de esa manera sea un desarrollo sostenible. Porque a veces la inversión privada es rápida, sabemos que la inversión privada no espera, ya teniendo un plot, hay una parte que se agiliza, pero es importante mantener esa sincronía gubernamental entre lo público y lo privado. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Bueno, nosotros, el territorio, solamente hay dos actores que son capaces de transformarlo: la propia naturaleza y las personas. Entonces nosotros tenemos que estar muy claros que como ciudadanos tenemos derecho a vivir en una comunidad que sea sostenible, porque nosotros en las comunidades creamos cosas, creamos relaciones, y es importante que tengamos un sentido de pertenencia. No crear ciudades vacías, sino que tengamos íconos que nos representen. Entonces, los invito a todos, a toda la ciudadanía, a que realmente se cuestione en la ciudad en la que quieren vivir. Y ese es el primer paso para poder tener ciudades sostenibles y que sean ciudades amigables y que seamos ciudadanos felices.